Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Doctor, en el día 53, en el que además esperábamos el pronunciamiento del presidente, desde que sus ministros deslizaron la idea de ampliar la cuarentena, ya sea en algunos puntos del país o a nivel nacional, no hubo estas declaraciones del presidente de la República, pero digamos, ¿qué evaluación o qué idea concreta le queda al día 53 de esta cuarentena? Primero quisiera extender mi pésame a mis colegas médicos que han muerto en esta pandemia dando la cara, enfrentando al coronavirus. En segundo lugar, a sus familias y a todos los peruanos que están enlutados por esta desgracia. En segundo lugar, quiero expresar que esta pandemia desde el inicio ha sido tratada con un enfoque que hemos considerado equivocado, porque tenía que haberse hecho el enfoque comunitario y han ido por el enfoque hospitalario. El enfoque comunitario significa que tiene dos componentes. Un primer componente que es la organización de la comunidad y el segundo componente es el fortalecimiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención. La idea era cortar la transmisión del virus en la comunidad, hacer la detección precoz del virus en la comunidad y no esperar que lleguen a los hospitales. Le hemos dado la iniciativa a la pandemia, ha llegado la pandemia a los hospitales, se han saturado las unidades de cuidados intensivas y hemos tenido deficiencias logísticas importantes. Desde la falta de oxígeno y los balones de oxígeno, los equipos de protección personal de los trabajadores, las pruebas moleculares para poder hallar el virus en modo precoz y hacer la detección en la comunidad, las pruebas rápidas que informan los resultados en modo equivocado, porque nosotros deberíamos saber si la prueba rápida ha dado un resultado de IgM o IgG para saber si la enfermedad todavía está activa en la persona o ya es una persona que ha salido de la enfermedad y esa información no nos la entrega el gobierno. Por otro lado, hemos tenido serios problemas con el abastecimiento de las unidades de cuidados intensivos y sus recursos y los ventiladores mecánicos. Hemos pasado más de 50 días en una cuarentena obligatoria cuya finalidad era precisamente mejorar la respuesta del sistema sanitario. Pero todo eso no se ha llevado a cabo y estamos hoy día como al principio, llorando porque los hospitales no se dan abasto, cosa que ya sabíamos, y además con la grave preocupación que tenemos serios problemas en la gestión, porque es muy difícil poder gestionar la avalancha de pacientes en los hospitales con los pocos recursos que tienen los hospitales. Correcto. Lo más grave es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Iquitos, sí, que hemos tenido muertes de médicos sí, evitables sí, simplemente por un tema de oxígeno. Porque los médicos que han fallecido en Loreto no han fallecido en una unidad de cuidados intensivos, han fallecido en cuidados intermedios por falta de balones de oxígeno. correcto. Yo creo que ahora la situación para el gobierno se le presenta complicada, porque al no haber hecho el enfoque comunitario, no podemos hacer lo que decíamos del comienzo, los aislamientos parciales, los aislamientos en las familias, en los barrios, en las comunidades, en los distritos, en las regiones. Si queremos insistir en la cuarentena nacional, el aislamiento obligatorio a nivel nacional, yo creo que estamos creando
un problema adicional a las familias, porque no se ha tomado en cuenta que nuestro país es un país que muy segmentado económicamente, Correcto. donde un segmento económico está fundamentalmente en los distritos más pudientes, y habíamos señalado que ahí iba a ser la detonante, pero la explosión de todos los casos iba a ser en los barrios más pobres, en los distritos más pobres y más abandonados. En segundo lugar, sí. no hemos tomado en cuenta que nuestro país es diverso, no solamente en el tema geográfico y con su aislamiento, sino también con las poblaciones, las etnias, las culturas. Tenemos 62 culturas, y quizá el tema más importante, hemos visto el altísimo nivel de informalidad del 70%, que hace que la población viva el día a día. Todas estas consideraciones no permiten tener un confinamiento tan prolongado. Ya estamos más de 50 días y la población ha llegado al borde de la desobediencia civil, o lo que todos llaman el desborde popular. Correcto, doctor. Sí, estamos hablando de lo que en un momento también se había sugerido, por ejemplo, cercar regiones donde no había ningún caso de COVID-19 y donde finalmente, por decirlo, foráneos llegaron llevando la enfermedad, y ahora tenemos en cada una de estas, que en principio había 0 casos, más de 100 o alrededor de 100 casos ya confirmados. Ahora, doctor, lo que usted está señalando como una fuerte crítica y que nos ha puesto en una situación peor a la de hace unos 15 días incluso, porque ya los hospitales no se contienen, ¿podríamos ahora, para menguar el daño, aplicar esta sugerencia del Colegio Médico de los cercos comunitarios, o ya estamos en una etapa donde ni eso va a poder ayudar? Yo no le llamaría cercos comunitarios. Yo he planteado enfoque comunitario a través de una estrategia comunitaria, porque el tema es mucho más amplio. No solo son crear cercos, sino también fortalecer los establecimientos de primer nivel de atención y llamar a las fuerzas vivas de la población, que son los dirigentes comunales, barriales, asentamientos humanos, alcaldes distritales, dirigentes de los mercados, las acciones de padres de familia, las poblaciones que viven en riesgo, como son los hogares para ancianos, los hogares para niños, etcétera. Todos ellos tienen que hacer un trabajo local. Y a ellos, en función al enfoque de riesgo que ellos elaboran, se van haciendo estrategias de confinamiento poco a poco. Pero eso requiere la búsqueda activa del virus. A estas alturas que estamos ya de la pandemia, ya no es posible simplemente determinar quién tiene COVID, quién no tiene COVID, salvo que hay una colaboración muy activa de la población. La imposición por parte del gobierno, sin tomar en cuenta las opiniones de la gente en el nivel local, es un error terrible. Correcto. Yo creo que es necesario pasar a esa etapa. Y a su pregunta yo diría que sí es el momento, a pesar de ser tarde, es el momento de empezar el enfoque comunitario para poder ir saliendo de este confinamiento obligatorio nacional. Correcto. Además es la única alternativa. Doctor no Cuba. Tiene otra el gobierno que aceptar esa estrategia. Hoy el ministro Martos y la ministra Muñoz señalaron la posibilidad o la evaluación de ampliar la cuarentena. En su opinión, ¿es una posibilidad que debe tomarse a nivel nacional, en regiones, o cómo usted lo plantearía? Yo creo que no vamos a poder salir de este impasse que ha llegado el gobierno haciendo lo mismo. Yo creo que la primera alternativa es el enfoque comunitario. Segundo, no podemos confinar a todo el Perú como si el Perú solo fuera Lima metropolitana. Necesitamos tener que hacer confinamientos de acuerdo a las regiones y a la realidad. Por ejemplo, hay regiones enteras que deberían continuar el confinamiento una semana más, por lo menos, o 2. Como Iquitos. Pero hay otras que no. En consecuencia, yo creo que el tema clave aquí es el enfoque comunitario, es cambiar de estrategia, cambiar de enfoque a lo que se viene haciendo.
Muy bien. Lo que sí le voy a decir que es más grave, el Perú no vive el combate de dos curvas, la curva de la pandemia, la curva de la economía. Sí. Hay una curva que es la más dramática, es la curva de la sobrevivencia social, de la convivencia social. Y más que el desarrollo económico del país, necesitamos el bienestar social de la población. El gobierno tiene que interpretar y leer esas tres curvas, que desde el punto de vista médico y de la pandemia, de repente sería ideal tener confinado a la población 15 días más. Muy bien. Pero hay que ver las otras dos curvas. Y en consecuencia, creo que si se va al enfoque comunitario, podemos tomar en cuenta las tres curvas a nivel de lo que piensa la gente en la propia comunidad. Correcto. Doctor Cuba, gracias por la comunicación. Nos ha quedado claro que para usted una vía de poder solucionar o menguar el daño del COVID-19 es el enfoque comunitario. Le agradezco por este enlace.